Al cierre con Andrés Mompotes. Señoras y señores, bienvenidos a Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Hoy es jueves 4 de julio del año 2019, soy John Torres, editor de Mesa Central, y estos son nuestros temas. Finalmente, el DANE entregó las cifras sobre el censo que se realizó el año pasado en Colombia. El duro informe de la Comisionada de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. Murió Carlos Romero, un veterano de la política. ¿Y qué hay detrás del ostentoso desfile militar de Donald Trump este 4 de julio en Estados Unidos? Comenzamos. La cifra del día. La cifra, muy importante para Colombia, la tiene Mauricio Galindo, el editor de Económicas del Tiempo, y es la cifra de población total en Colombia según el último censo del DANE, que es diferente a la cifra que teníamos en octubre pasado. Estamos hablando de 48.258.494 personas, que es diferente a la de hace unos meses, Mauricio, que era ¿cuál y por qué? Bueno, el año pasado fuimos censados, algunos lo hicieron en internet, otros esperaron en la casa que les golpearan en la puerta. Inmediatamente se terminó el conteo y las visitas de hogares. Hubo un conteo que fueron unos 45 millones de personas. Sin embargo, ese no es el resultado del censo. En los censos siempre hay unas omisiones, un porcentaje de la población que no alcanza a ser visitado. Luego de hacer los cálculos, el DANE llegó a la conclusión y está presentando los datos en el día de hoy, que los habitantes de Colombia son 48.258.494 personas. Eso significa que partimos de una población que fue contada en estas visitas y además por internet, que eran 44 millones y algo más de personas, y más el cálculo que ellos hacen de las omisiones, es decir, personas que no fueron encontradas durante el censo, que son más o menos unos 4 millones de personas. Esta cifra, Mauricio, es mucho más cercana a lo que todo el mundo pensaba que era la población real de Colombia. Es más cercana a los 50 millones. Con base en las proyecciones que hubo del censo del 2005, se pensaba que en octubre del año pasado la población colombiana iba a llegar a 50 millones de personas. Sin embargo, muchos expertos habían advertido que esas proyecciones tuvieron un cambio en la velocidad a la que venía creciendo la población, que fue identificado más o menos desde el 2008, pero el DANE no incorporó, no hizo cambios en las proyecciones. Luego esas proyecciones ya tenían un desfase y por eso se creía que íbamos a ser 50 millones de personas en octubre del año pasado. Pero el año pasado coincidió que se hizo este censo que ya tiene una aproximación mayor a la realidad. Se puede pensar que el ajuste estuvo efectivamente en las ciudades que tienen más población. Bogotá, que había salido con una cifra mucho más baja de lo que se creía también, los grandes centros. Sí, es posible. Y hay regiones en las que disminuye la población. En el momento en el que estamos nosotros aquí hablando, el director del DANE está diciendo cuáles son. Algunas zonas del país en las que disminuye la población, y eso se había visto en censos anteriores también. También en Bogotá, que se alcanzaron a conocer algunos datos en el primer conteo, muchas personas consideraban que eso que se estaba viendo era menos de lo que se creía, pero digamos, en resumen, el crecimiento que hubo entre el 2005 y el 2018, en esos 13 años, fue de 6%. El aumento de la población en total fue de 6%. La última pregunta, Mauricio. ¿Aquí están incluidos los migrantes venezolanos? Muchísimos de los que llegaron los últimos meses tal vez no alcanzaron a quedar contados aquí. Están incluidos hasta que se terminó el conteo, que fue en octubre. Por supuesto que la población cambia, eso es como un taxímetro. Va cambiando, va sumando los nacimientos y los inmigrantes y va restando los fallecimientos y los emigrantes. Pero aquí tenemos la foto hasta octubre del año pasado. ¿Por qué es importante un censo? Esto va a ser muy importante siempre porque de ahí se toman decisiones sobre cómo distribuir el gasto. El presupuesto de la nación, distribuirlo por regiones y distribuirlo por prioridades. Por ejemplo, el censo está mostrando cómo la población de Colombia cada vez es menos joven.
¿Eso qué implicación tiene en las políticas públicas? Que el gasto en educación ya no debe ser para más cobertura, porque proporcionalmente hay menos jóvenes, sino tal vez más enfocado en calidad. Ese tipo de decisiones son las que se toman con base en los censos. Claro que sí. Pues señor, muchísimas gracias por explicarnos este tema que es muy complejo, muy denso, pero pues que nos ha quedado totalmente claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo que viene para su información. Lo que viene lo tiene don Eduardo Soto, que es el editor de Internacionales del Tiempo, y es qué va a pasar con ese, pues en general con Naciones Unidas frente a la situación que se está viviendo en Venezuela después de un duro informe de Michelle Bachelet, antigua pues amiga de Maduro y hoy comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Eduardo. Sí, es el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos debe ser presentado mañana de manera oficial ante el Consejo, pero hoy se divulgó el informe en su totalidad, en el que se da cuenta de algo que ya todos prácticamente sabíamos, simplemente estábamos esperando que una autoridad superior como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo avalara, y es que el Estado venezolano se ha convertido sistemáticamente y por política en un violador de los derechos humanos, no solamente a nivel de la represión a la disidencia, no solamente a la represión a las manifestaciones políticas en su contra, sino que también es un Estado que está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Se habla de una cifra de alrededor de 7,000 personas que han sido asesinadas en el 2018 y en lo que va corrido del 2019. También habla de violaciones sistemáticas de los derechos económicos y sociales de la población venezolana que han hecho que alrededor de 4 millones de venezolanos hayan tenido que salir de su país para buscar un futuro mejor para ellos y sus familias. También habla de torturas sistemáticas y también habla de la incapacidad o de la ineficiencia del Estado para gerenciar los recursos que permitan a los venezolanos tener una vida digna. Es un informe muy detallado, muy completo, que por supuesto es un mazazo a la política del chavismo y ellos por supuesto ya reaccionaron. Le voy a preguntar precisamente por eso, Eduardo, porque hace un par de semanas vimos a Bachelet de todos modos sonriente al lado de la cúpula del régimen de Maduro y de hecho a ella le han pegado fuertemente porque decían que no era lo suficientemente crítica. Este informe pues marca una distancia muy grande, les quita razón a aquellos que la criticaban, pero ¿cuál ha sido la reacción de Caracas? La reacción de Caracas prácticamente se dio de inmediato, es decir, que ya ya sabían probablemente lo que les corría pierna arriba y ya habían preparado las objeciones al informe. Ellos dicen que hay que corregir 70 casos, según ellos, incongruencias o inexactitudes de las que habla el informe. Dicen que el informe está parcializado, que en el informe los investigadores no fueron a las fuentes reales, sino que se dejaron impresionar por otras fuentes que son opositoras al régimen de Nicolás Maduro e intentaron descalificar de alguna manera el informe. Y sobre las críticas a Bachelet, John, hay que decir que sí, evidentemente ella había sido muy criticada por su actitud, pero también hay que decir que la comisionada para los derechos humanos tiene que seguir unos protocolos férreamente establecidos por la alta consejería. En ese sentido, pues ella simplemente no podía hacer una visita hasta tanto el país receptor no fuera una comisión encargada de hacer una investigación previa. Ella fue en una etapa ya prácticamente final de la investigación y fruto de esa investigación de varios meses y de la presión que ejercieron las Naciones Unidas para que el régimen de Maduro permitiera esa misión y esa investigación, es que conocemos en este momento el informe. Pero eso, hay que decirlo, siempre depende de que el Estado o el gobierno o el régimen permita ese tipo de visitas. Y en ese sentido, pues, Bachelet estaba un poco maniatada en el sentido de que ella no podía simplemente dar un informe si no había una misión previa que investigara sobre el terreno las violaciones de los derechos humanos que estaban siendo denunciadas. Y la pregunta del millón, después de esto, ¿qué viene? ¿Qué pasa, Eduardo? Después de esto no pasa nada. Es decir, ya se ha presentado el informe, mañana se presentará el informe de manera oficial por parte de Michelle Bachelet, ya hoy se divulgó, se dio a conocer, ya hubo la reacción del Estado venezolano, del régimen venezolano, pero hay que decir también que la ONU en este sentido solamente tiene dientes a partir de una intervención directa del Consejo de Seguridad de la ONU.
Es decir, cualquier sanción no económica, sino una sanción, por ejemplo, de tipo militar, una intervención de ese tipo, siempre tiene que pasar por el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, y en esa instancia siempre va a haber una especie de freno de parte de dos países que tienen su silla permanente, que son por una parte Rusia y por otra parte China, que no comparten, o sea, que apoyan al régimen de Nicolás Maduro y que tienen muy jugosos negocios con la revolución bolivariana. Claro que sí. Pues señor, lo invito a que se quede con nosotros porque hay otro tema muy importante del cual usted nos va a hablar. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. Lo más leído en eltiempo.com. Lo más leído, como les comentábamos, lo tiene también don Eduardo Soto y tiene que ver pues con un ostentoso desfile militar con el que el presidente Donald Trump celebró el 4 de julio, que es la fecha de la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué pasó y qué cambió, Eduardo? Cambiaron muchas cosas, John, porque normalmente ese era un desfile apolítico, es decir, que no tenía un signo político, que tenía un signo muy patriótico, que también se celebraba de una manera muy discreta, más en la intimidad de las familias y demás. Pero cuando el presidente Donald Trump asistió a la celebración del Día de la Independencia Francesa, que hay un desfile militar, hay una revista aérea, hay fuegos pirotécnicos y demás, pues dijo, yo no entiendo por qué la principal potencia del mundo no puede tener una exhibición de poderío similar a la que tienen los franceses o los rusos o los norcoreanos incluso, y entonces dijo, vamos a hacer un desfile similar para el Día de la Independencia de Estados Unidos en Washington. Lo que pasa es que movilizar aviones en Washington es absolutamente costoso. La ciudad también tiene que depositar una enorme cantidad de dinero para que se pueda hacer este desfile en un parque nacional que es el National Mall, que arranca en el monumento a Lincoln y termina en esa bellísima explanada que se puede apreciar en esta bellísima ciudad. Entonces, la decisión de Trump de hacer este desfile, pues obviamente ha causado mucha polémica porque el presidente en ese momento está en campaña por su reelección. Entonces, es muy delgado el hilo que separa su campaña política con la celebración de una fiesta nacional, y eso es lo que no ha gustado, y por supuesto tampoco el elevadísimo costo. Aún no se sabe exactamente cuánto puede costar este desfile que en este momento se está llevando a cabo, y en este momento el presidente Trump está dando su mensaje a la nación, pero se habla de muchos millones de dólares que no se sabe exactamente del bolsillo de quién van a salir, probablemente de los que pagan impuestos. Claro, y de la suspensión de operaciones aéreas y de todo lo que esto implica en una ciudad tan importante como Washington. Claro, porque el hecho de que el presidente Trump esté en un escenario al aire libre, con miles de personas rodeándolo, pues obviamente tuvieron que cerrar el espacio aéreo como es tradicional, y además ha tenido muy mala suerte Trump porque está lloviendo. Entonces, muy probablemente la revista aérea que él tanto aspiraba a hacer, de hecho se hablaba de que se iba a volar el Air Force One nuevo, porque van a renovar la flota presidencial y algunas otras exhibiciones de poderío militar estadounidense, pero con las malísimas condiciones climáticas que hay en ese momento en Washington es muy poco probable que haya la tal exhibición aérea. Claro. Finalmente, Eduardo, se produce también este desfile tan inusual en Estados Unidos en momentos en los que al gobierno de Trump le están pegando muy duro por las condiciones inhumanas en las que están recluidos miles de migrantes que han sido detenidos en la frontera. Totalmente. La popularidad del presidente Trump se ha visto un poco golpeada por las dramáticas escenas que han venido mostrando los medios de comunicación sobre las condiciones muy indignas con las que están tratando a los migrantes en los centros de detención, particularmente en Texas, en el sur de Texas. Y entonces pues eso lo ha golpeado un poco duro, pero también se dice que un montaje de esta naturaleza para celebrar el Día Nacional pues lo que hace de alguna manera es intentar poner una cortina de humo o desviar la atención de los ciudadanos respecto a una realidad dramática que se está viviendo en la frontera sur. Entonces este es otro punto de crítica para el presidente Donald Trump, porque se dice que incluso las mismas instancias, las mismas autoridades migratorias
estadounidenses reconocen que la situación es dramática en estos centros de detención y que no es solamente por falta de recursos, sino también simplemente por falta de voluntad política para mejorar las condiciones de estos inmigrantes. Claro que sí. Toda esta información disponible en eltiempo.com y en la edición del Tiempo impresa, por supuesto. Don Eduardo, muchísimas gracias. La clave de las noticias. La clave la tiene Dulfo Peña, el editor político del Tiempo, y tiene que ver con la desaparición del mundo de la política, también de un dirigente muy importante para la izquierda colombiana, Carlos Romero. ¿Qué pasó con Carlos Romero, Dulfo? Carlos Romero murió hoy víctima de una complicación cardíaca que tenía desde hace muchos años. Prácticamente había tenido varias operaciones quirúrgicas. Pero Carlos Romero se va a los 86 años de vida después de haber marcado la política colombiana y yo creo que la izquierda colombiana muy fuertemente las últimas 3 o 4 décadas. Hay mucha leyenda de Carlos. Carlos era samario. Carlos era cuñado de Jaime Bate Mancayón. Y él mismo contaba que fue cerca de 10 veces a la cárcel en los gobiernos conservadores cuando era un muchacho joven y tenía su tarjeta de abogado recién expedida, pero hacía mucha militancia y ayudaba mucho a la izquierda. En esa época en que Carlos era un combatiente de izquierda muy fuerte, las FARC, que era una organización guerrillera subversiva y ilegal, tenía mucha relación con el Partido Comunista Colombiano, que era el que pertenecía a Carlos Romero, y eso le generó muchos problemas. Carlos, además, como protagonista de las últimas 4, sí, casi 5 décadas de la política colombiana, pues fue un activista grande del Partido Comunista, fue concejal de Bogotá, yo creo casi por 3 décadas también, o un poquito más. Llegó a ser un mandamás del consejo, no obstante que no tenía mayoría, la gente lo respetaba, había aprendido a manejar el consejo, le hizo oposición a todos los alcaldes. Pero hay un episodio de su vida muy importante, bueno, muchos, pero uno. Se casó con Clara López Obregón, sobrina del expresidente Alfonso López, de la dinastía López. Entonces era como Carlos Romero representaba a la izquierda radical en este país. Imagínate, el Partido Comunista que tenía sus vasos comunicantes con la antigua subversión de las FARC, y Clara López, de la aristocracia colombiana, sobrina y nieta de los López, y se casaron y lo que estábamos titulando una historia hoy es que Carlos murió, digamos, como amando la política, pero metido en la política por amor. Porque si bien Carlos había dejado de ser miembro de corporaciones públicas hace unos 15, 20 años, pues me consta que hasta el último momento, hasta las últimas semanas y días, andaba pendiente de cómo andaba la campaña de Clara López, su esposa. La apoyó a la presidencia de la República, a la alcaldía de Bogotá, al consejo. De manera que se va a una vida dedicada a la política desde la izquierda. Claro, Carlos en un momento rompió con lo que era esa izquierda que era un poco como tolerante con la ilegalidad de la izquierda, con la guerrilla. Eso le costó, entre otras cosas, tener que irse corriendo un día asilado a Caracas, porque los mismos sectores radicales no le perdonaban que hubiera hecho un poco el viraje hacia el centro. Es un poco tal vez lo que yo podría recordar de Carlos Romero. Edulfo, de alguna manera, Carlos Romero termina convirtiendo a la izquierda a Clara, o Clara ya venía con esas ideas. En la historia que escribimos para el periódico El Tiempo, yo decía que los dos, después de oírlos en muchas tertulias personales, yo creo que los dos buscaron un propio centro. Yo creo que ambos se corrieron un poco al centro, porque Carlos Romero, que era un radical de la época, terminó yendo a las reuniones de la aristocracia bogotana y al club y al jockey y tomando vino con la aristocracia bogotana y hablando con los López. Y Clara López Obregón, que era de la aristocracia de los López, que fue secretaria económica de Alfonso López Miquelsen, de la aristocracia de este país, terminó yendo a reuniones de los comunistas en Bogotá. Entonces yo creo que, pero por efecto del amor y solo el amor, porque los dos decían públicamente que se amaban hasta este momento, pues les hizo construir el centro político. Yo podría decir que el amor logró que Carlos Romero y Clara López encontraran desde las extremas un centro en el amor de la política o por la política. Claro que sí. Pues señor, muchas gracias por contarnos esta historia.
Bien amigos, esta fue nuestra edición de hoy en Al Cierre, el podcast de El Tiempo. Los esperamos mañana viernes con toda la información de Colombia y el mundo. Buenas tardes.